Depositan mañana. Pago del Seguro Social. Segunda ronda de pagos respectivo para este mes de diciembre de este año 2023. Si todavía estás esperando que llegue tu cheque del Seguro Social de diciembre, pues tranquilo, porque podrás recibirlo esta semana o la próxima, ya que aún quedan 2 rondas para los jubilados. Recuerda que después de recibir este pago, tu próximo cheque ya vendrá con el incremento del 3,2%, debido pues al ajuste por costo de vida, que comienza el próximo mes de enero del año 2024. Así que te invitamos a que te quedes hasta el final del video, ya que estarás llevándote información muy interesante. También estaremos hablando sobre lo que debes hacer para conseguir un beneficio máximo del Seguro Social el próximo año 2024. ¿Cuándo llegará mi cheque del Seguro Social respectivo a este mes de diciembre? Pues aquí traemos el cronograma oficial de diciembre sobre cuándo debes recibir tu cheque del Seguro Social, tanto para jubilados como para discapacitados y como para las personas que reciben el SSI. El primer pago que realizó el Seguro Social en este mes de diciembre fue el 1 de diciembre y el 3 de diciembre. Estos pagos fueron dirigidos para el SSI y también para las personas que reciben Seguro Social desde antes de mayo de 1997, pues estas personas son como la exclusión y son los que reciben primero que todos los demás jubilados. Luego de eso, el 13 de diciembre, se recibió los pagos del Seguro Social para las personas con cumpleaños comprendidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes determinado. Luego de esto viene 20 de diciembre, el día de mañana. Pagos del Seguro Social para las personas con cumpleaños entre un día 11 y 20 de cualquier mes determinado. Y la última ronda de pagos sería el 27 de diciembre, donde recibirán los pagos del Seguro Social las personas con cumpleaños entre un día 21 y 31 de cualquier mes determinado. ¿Cómo es que se determina la fecha de pago del Seguro Social? Bueno, la Administración del Seguro Social normalmente envía los pagos el segundo, tercer y cuarto miércoles cada mes. El día en el cual reciba su cheque va a depender de su cumpleaños. Si tu cumpleaños cae entre un día 1 y un día 10 del mes, tu pago será enviado el segundo miércoles del mes. Si tu cumpleaños cae entre un día 11 y 20 del mes, tu pago será enviado el tercer miércoles del mes. Y pues si tu cumpleaños cae entre un día 21 y 31 del mes, tu pago será enviado el cuarto miércoles del mes. Recuerden que los pagos para los beneficiarios del SSI generalmente llegan el 1 de cada mes, aunque existen excepciones que también te vamos a explicar. ¿Qué pasa si recibo pagos del Seguro Social y también del SSI? Bueno, si recibió beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997, o si recibe tanto Seguro Social como el SSI, el calendario de pagos es diferente. Y es que, en lugar de recibir tus pagos un día miércoles, recibes tu pago del Seguro Social el tercer día de cada mes y tu SSI el primer día de cada mes. Sin embargo, estas fechas de pago cambian si es que el primero o el tercer día del mes caen un día fin de semana o un feriado. Por ejemplo, en el mes de octubre, el 1 de octubre cayó un día domingo en este año, por lo cual los beneficiarios del SSI recibieron sus pagos de octubre un par de días antes, el 29 de septiembre exactamente, y sus pagos del Seguro Social el 3 de octubre. Y recordemos que lo mismo va a suceder con los pagos de enero, ya que el 29 de diciembre, los beneficiarios del SSI recibirán el pago de enero adelantado, y este pago ya viene con el incremento del año 2024. Ahora, ¿qué pasa si mi cheque no llega en la fecha prevista? Si su cheque no llega en la fecha indicada anteriormente, la Administración del Seguro Social recomienda esperar 3 días adicionales de envío, antes de que usted se comunique con ellos. Luego de eso, si es que no le llega su pago, entonces puede hablar con un representante de la Administración del Seguro Social, llamando a su número oficial.
Recuerde que la Administración del Seguro Social señala que los tiempos de espera son más cortos de miércoles a viernes entre los horarios 4 p.m. y 7 p.m. de lunes a viernes. Ahora queremos hablar de información muy interesante si es que el caso de que usted quiera jubilarse el próximo año 2024. Vamos a ver cómo podemos obtener un beneficio máximo de $4,873 para el próximo año 2024. Veremos qué debes hacer para conseguirlo. En el año 2024, algunos estadounidenses afortunados van a poder recibir un cheque mensual del Seguro Social con el pago máximo, que son $4,873. Y es que eso equivale, por lo menos, a $58,476 anuales en ingresos de jubilación. Y es que también el cheque del Seguro Social es el más grande disponible para cualquier persona el próximo año. Sin embargo, los estadounidenses que reciben un pago tan grande no lo están recibiendo por pura casualidad. Es que existen cosas específicas que tú tienes que hacer para poder ganar esta cantidad de dinero mensualmente del Seguro Social. ¿Cuáles son estos detalles? Bueno, el primero más principal de todos es que debes tener altos ingresos durante la mayor parte de tu carrera. Si deseas recibir el máximo beneficio mensual que otorga el Seguro Social, la parte más difícil es que debes obtener el ingreso máximo, sujeto al impuesto del Seguro Social cada año. Vamos a analizar un poco esto. Para la mayoría de las personas, la totalidad de sus ingresos están sujetas al impuesto del Seguro Social. Cuando reciben beneficios, los beneficios equivalen a un porcentaje de su salario promedio durante los 35 años que han tenido mayores ingresos. Y cada dólar de su salario cuenta en este cálculo. Sin embargo, para algunas personas ese no es el caso, ya que el Seguro Social tiene un límite de base salarial. No pagará impuestos del Seguro Social por ningún ingreso que obtenga que exceda este límite de base salarial. Y cuando su salario promedio se calcula para el uso en la fórmula de beneficios del Seguro Social, no recibirá crédito por ningún ingreso que supere este límite. Dado que los beneficios equivalen a un porcentaje del salario promedio, el beneficio máximo está disponible solo para las personas que obtienen el ingreso imponible más alto durante los 35 años. Y es que este es el que se cuenta en el cálculo de sus beneficios. Por lo tanto, solo aquellos que ganan una cantidad igual o superior al límite salarial durante 35 años pueden obtener este pago máximo del Seguro Social. El límite de la base salarial es generalmente bastante alto, pues para el próximo año 2024 necesitaría ganar $168,600 anuales para poder igualar o exceder este límite. El límite se ajusta la mayoría de los años para poder tener en cuenta el crecimiento salarial. Por lo tanto, básicamente, necesitarías ganar el equivalente ajustado a la inflación de esta cantidad durante 35 años o más. Y pues realmente esto es bastante difícil de lograr, pero no es imposible. El segundo punto importante. Debes posponer el reclamo del Seguro Social hasta cumplir entre 67 a 70 años. Aún no tienes garantizado pues este cheque mensual máximo, incluso si es que estás dentro del país de los que ganan más desde hace 35 años. Y es que tienes que hacer una cosa más. Debes esperar a cumplir entre 67 y 70 años. ¿Por qué? Porque a partir de los 67 años estás en tu plena edad de jubilación. Si reclamas beneficios a una edad más temprana, reducirías la cantidad a la cual tú tienes derecho. De hecho, el beneficio máximo del Seguro Social reclamado a los 62 años es de $2,710 el próximo año 2024. Hay una sencilla razón por la cual tienes que posponer el reclamo de beneficios, y es que por cada año que tú esperes para recibir tu pago, hasta por ejemplo los 70 años, el monto de tu cheque mensual aumenta. Esto se debe a que el sistema está configurado con penalizaciones para los que declaran temprano y créditos para los que declaran tarde, pues para tratar de igualar los beneficios de por vida sin importar cuándo los reclame por primera vez.
Si su objetivo es maximizar sus ingresos mensuales, pues bueno, querrá tomar su beneficio promedio y aumentarlo tanto como pueda, retrasando su primer cheque hasta los 70 años. Solo entonces podría obtener el mayor beneficio disponible del Seguro Social.